Bienvenidos a nuestra nueva sesión de los webinars WRI de 2019. El día de hoy presentamos el webinar denominado ¿Cómo mejorar la movilidad organizacional en las ciudades? Mi nombre es Diana Mesola y soy la coordinadora de movilidad activa en WRI México. Los problemas de movilidad urbana demandan la participación del gobierno y de organizaciones públicas y privadas que compartan el interés, el compromiso y la responsabilidad en la búsqueda de soluciones. La implementación de un plan organizacional de movilidad urbana sustentable es una oportunidad para que las organizaciones públicas y privadas reflexionen en torno a sus patrones de desplazamiento y el impacto que tienen en la calidad de vida de sus colaboradores, en su productividad y el entorno local urbano, teniendo beneficios como la reducción de costos internos, disminución de enfermedades y gastos de salud adicionados con la contaminación atmosférica y por la congestión vehicular. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Cuál es el contexto de la movilidad organizacional? ¿Cuál es la experiencia de la implementación de planes organizacionales de movilidad sustentable en el Valle de Aburrá, Colombia? ¿Y cuál es la experiencia de la implementación de planes organizacionales de movilidad sustentable en Brasil? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través de chat y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den las respuestas. Queremos conocerlos y si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, los invito a que suban una foto a Twitter mencionando @WRI-ciudades y con el hashtag webinarWRI, y también los invitamos a seguir a Propulsity en @Propulsity. La Gerencia de Movilidad Activa provee asistencia técnica, investigación y desarrollo de capacidades locales para proyectos de movilidad organizacional sustentable, peatones, ciclistas y de micromovilidad a ciudades y organizaciones en el mundo. Como parte del proyecto Propulsity del Banco Interamericano de Desarrollo, se desarrolla una guía de movilidad organizacional sustentable que permite diseñar, planear e implementar una mejor movilidad de empresas públicas y privadas, escuelas o cualquier tipo de organización. Dentro de nuestro equipo de trabajo en la Gerencia de Movilidad Activa se encuentra Iván de la Lanza, nuestro gerente, Akoyani Adame y Linda Moreno, consultoras, y yo, Diana Mesola, la coordinadora de Movilidad Activa. En esta sesión nos acompaña Viviana Tobón, es la subdirectora de movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. Viviana es especialista en transportes terrestres con estudios complementarios en seguridad vial y políticas de ordenamiento territorial. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, a cargo de proyectos de transformación de transporte público en ciudades colombianas, formulación de políticas públicas de movilidad urbana y el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de movilidad sustentable. También tiene experiencia en la modernización de transporte público, políticas de movilidad urbana sostenible, políticas de movilidad activa, ciudades inclusivas, sistemas de bicicletas públicas, seguridad vial y visión cero. También nos acompaña Guillermo Petzol, es especialista en movilidad urbana en WRI Brasil. Guillermo tiene una maestría en Ingeniería de Transporte de la Universidad Federal de Río Grande do Sur y se graduó en Ingeniería Civil de la misma universidad. Sus principales áreas de especialización son la gestión de la demanda de viajes y la movilidad compartida. Otras especialidades incluyen el análisis de datos del sistema de transporte público, la implementación y preparación para el inicio de la operación de los sistemas BRT y el desarrollo y evaluación de proyectos de movilidad urbana sostenible. Ha realizado diferentes investigaciones sobre políticas de transporte y gestión de flotas para pequeñas empresas de transporte. A continuación le cedo la palabra a Iván de la Lanza, quien nos dará el contexto de la movilidad organizacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, nuevamente gracias por conectarse. Sabemos que es una fecha difícil. Muchos de nosotros ya estamos de vacaciones, nosotros no, todavía seguimos aquí en la oficina, pero tenemos mucho gusto de estar aquí con ustedes y solamente recalcar algunos puntos que hemos estado investigando como parte de la guía y del proyecto que estamos haciendo con Propulsity para la movilidad organizacional sustentable, para pasar rápidamente con nuestros ponentes. Pues primero el tema precisamente de recalcar el reto que estamos enfrentando, ¿no? El reto que estamos haciendo o el que estamos teniendo como humanidad
al final del día es literal la supervivencia. Digamos, el reto principal de lo que estamos viviendo en WRI es saber que para 2050 vamos a recibir 70% de más personas en las ciudades. Y esto va a requerir muchísimos más recursos de toda índole y vamos a tener que encontrar maneras de cómo reducir las externalidades negativas que ya tenemos hoy en día y que son las que nos están enfrentando a los retos del cambio climático, especialmente en aspectos como la dispersión, la motorización y la congestión. El punto principal, y como lo dice la lámina, es que el reto es de todos. El reto es de habitantes, ciudadanos, gobierno y sobre todo también de las empresas privadas. Entonces, al final del día, justamente recalcar que los problemas de movilidad urbana actuales en ciudades demandan la participación de gobierno y de organizaciones públicas y privadas que comparten la misma necesidad, el interés, pero sobre todo el compromiso y la responsabilidad. Tenemos que pensar que cada uno de los actores que habitamos en esta ciudad y sobre todo las organizaciones públicas y privadas son las que generan los viajes. Entonces, en ese mismo sentido, necesitamos generar, evaluar y escalar soluciones a estos problemas en torno a la movilidad organizacional. Bueno, lo que decíamos del contexto es que para 2050 el sector transporte será responsable del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, que la mayor parte de la movilidad en ciudades es por motivos de trabajo o estudio, ¿no? Y esto no es la excepción en México, en donde representan el 77% aproximadamente de los viajes, en donde 40% son viajes de trabajo y 32% son viajes escolares, en donde el gasto en transporte público en las ciudades puede representar hasta el 35% del ingreso, en el caso mexicano el 22.4%, que las pérdidas económicas asociadas a la congestión y que particularmente afectan a los sectores privados, no solamente de manera individual, alcanzan entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto en Asia y hasta el 10% en ciudades como Beijing y Sao Paulo. Ayer comentábamos en el equipo de trabajo que en el caso mexicano es solo el 1.2%, sin embargo, pues estas cifras al final del día tienden a incrementar con el tiempo y que los costos sociales de igual manera asociados a la contaminación del aire son bastante altos, alcanzando hasta el 4% del Producto Interno Bruto en estos países. ¿Qué pretende la guía o qué pretende esta investigación? Bueno, pues conformarse como un instrumento para que las organizaciones generen acciones de manera inmediata mediante la formulación de un plan organizacional de movilidad urbana sustentable. Nosotros lo estamos denominando aquí PEMOS, que permita modificar los patrones de movilidad basados en datos e información que se obtienen a través de un diagnóstico y que al final esto genere beneficios tangibles en favor de la calidad de vida de las organizaciones, de su productividad y al final esto como comunidad más grande, hablemos de beneficios a nivel ciudad. Para esto se determinaron una serie de pasos en donde vamos desde la preparación hasta el monitoreo y la evaluación. En la preparación hablamos de generar conciencia y la identificación de la necesidad de cada una de las organizaciones, que la alta dirección esté consciente sobre las externalidades negativas de lo que está sufriendo y los beneficios que puede tener esto para la organización, que se haga un mapeo de actores. Posteriormente hablamos de una etapa de diagnóstico en donde se levanta información necesaria sobre patrones de movilidad para poder definir una línea base y que al final podamos ser conscientes de qué problemas en torno a la movilidad está teniendo la organización. Se define el alcance, se construyen visiones de la misma manera que una empresa o una organización privada construye un proyecto para otra índole en orden comercial. De esta manera también se construyen estos planes de movilidad. Entonces se construyen metas y visiones específicas. Se hace la formulación de estrategias y acciones basado obviamente en el diagnóstico particular de cada empresa. Se genera
la comunicación y el plan de movilidad organizacional sustentable. Es una etapa que en realidad va desde un inicio, pero que se refuerza una vez que se sabe qué acciones se van a tomar y se genera como un proceso constante. Posteriormente, la implementación del plan, en donde ya se tiene un cronograma y periodos de tiempo específicos con responsables y actividades. Y finalmente, el grado, el cumplimiento, los objetivos y los metas, poderles dar un monitoreo para que realmente podamos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, como parte de las estrategias del Plan Organizacional de Movilidad Urbana Sustentable, hablamos de, se delinean por lo menos estas 4 estrategias, que son aumentar la movilidad activa, obviamente, como dijimos, en función del diagnóstico, modos, cómo hacemos que la gente camine más o llegue más en bici al trabajo o en medios de micromovilidad. Aumentar el uso del transporte público a través de la identificación de corredores de transporte con metro, con autobuses de tránsito rápido, reducir el uso de vehículos particulares, que este es un aspecto que normalmente afecta bastante a las industrias y a las empresas privadas particularmente. Particularmente sería el ver opciones de transporte empresarial, de auto compartido, de gestión del estacionamiento, de conducción eficiente y obviamente el tema de reducción de viajes al trabajo, ¿no? El trabajo a distancia, la flexibilidad de horarios, el poder establecer oficinas de cotrabajo o de trabajo inteligente, son estrategias que particularmente generan buenos resultados. Y bueno, pues finalmente mencionar algunos de los beneficios que tienen las organizaciones. Al final del día, estas externalidades negativas se pueden traducir hacia un aumento de productividad, de accesibilidad y sobre todo en general, más allá de los aspectos de salud y economía particulares de las organizaciones, yo sinceramente, y de sustentabilidad obviamente de las ciudades, yo sinceramente lo resumo a un punto muy específico, que es el aumento de la calidad de vida de cada uno de sus colaboradores. No me voy a detener más para dar paso ya directamente a nuestros ponentes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención y vamos ahora con Viviana. Hola, muchas gracias. Muy buenos días para acá todavía en Colombia para todos. Creo que estamos un poco más tarde en México y en otros lugares de Latinoamérica. Muchas gracias pues a WRI por esta invitación, por darnos la posibilidad de compartir este ejercicio que para nosotros ha sido muy exitoso, en que creemos, como muy bien lo decía Iván, que tiene un gran potencial de transformación de los hábitos de movilidad de las personas en general. Entonces, un poco a modo de contexto, yo trabajo para el área metropolitana del Valle de la Aburrá, que es una agencia, digámoslo así, es una entidad o una agencia que en Colombia se encarga de ejercer ciertas competencias en relación con el medio ambiente y la movilidad, y que obedece al fenómeno de la conformación de áreas metropolitanas. El área metropolitana del Valle de la Aburrá es el área metropolitana en el que está ubicada el municipio de Medellín, la ciudad de Medellín, que es mucho más conocida que el nombre de Valle de Aburrá. Nosotros somos, desde el área metropolitana, como les decía, somos autoridad ambiental, eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero también tenemos la competencia de ser autoridad de transporte, y en los últimos 5 años el área metropolitana, perdón, ya 9 años, ha sido una entidad líder en la incorporación de políticas, proyectos, programas de movilidad sostenible, especialmente, diría yo, ha sido la agencia o la entidad responsable de posicionar la movilidad activa en la agenda pública de la ciudad, y además responsable del crecimiento de los viajes, particularmente en bicicleta, y las nuevas miradas que se tienen hacia hacer la ciudad caminable. Nosotros como entidad tenemos un plan de gestión con el que nos comprometimos hace 4 años, estamos en este momento en el proceso de cierre de gobierno, y a pesar de que nuestra entidad venía desarrollando programas y proyectos muy relacionados con la promoción del uso de la bicicleta, y por otro lado ejercía competencias en relación con los servicios de transporte público, quisimos en estos últimos 4 años en este gobierno dar una mirada un poco más coherente en relación
con la movilidad sostenible y los objetivos de la movilidad sostenible. Entonces nos comprometimos con honrar esa famosa pirámide invertida de la movilidad, donde íbamos a hacer que la ciudad estuviera más orientada a darle prioridad y a promover los viajes de movilidad activa, el caminar, el utilizar la bicicleta, utilizar más el transporte público e ir desincentivando y desestimulando la movilidad motorizada. Entonces, en ese orden de ideas, tuvimos una línea en estos 4 años que se llamó Movilidad Activa, que tenía como objetivo promover los viajes a pie y en bicicleta y además hacerlos más seguros. Y para poder promover esos viajes en bicicleta encontramos que había algunas barreras que son comunes a todas nuestras ciudades. La primera de ellas son las barreras psicológicas o la percepción de riesgo, que está muy relacionada con la infraestructura. Con que las ciudades no están preparadas para la utilización de la bicicleta. La infraestructura que hemos construido es una infraestructura excluyente para el peatón y el ciclista y planteamos que la ciudad debía tener, para poder promover el uso de la bicicleta, debíamos tener ante todo una infraestructura que fuera segura e incluyera a los modos activos. Tuvimos también unas metas en relación con nuestro sistema de bicicletas públicas, tratar de consolidarlo, buscar consolidarlo como un elemento del sistema integrado de transporte de la ciudad. Y por primera vez entendimos la importancia de formular acciones coherentes, permanentes en relación con la promoción, educación y cultura. Muchas veces la literatura y los propósitos que tenemos de cambiar el modelo de movilidad de nuestras ciudades, se habla mucho de la educación y la transformación cultural, pero generalmente es poco lo que le invertimos en términos de esfuerzos administrativos y recursos y estructura, sobre todo, y una metodología bien estructurada para este proceso. Entonces, discúlpenme el contexto, pero creo que era importante porque aterrizamos aquí al tema que nos atañe, y es en el marco de ese componente que era la promoción, educación y cultura. Encontramos que el objetivo, además de lo que hacíamos en infraestructura y lo que hacíamos en fortalecer nuestro sistema de bicicletas públicas, debíamos contribuir con múltiples acciones a transformar la cultura de la movilidad del Valle de la Aburrá. Haríamos teniendo buena infraestructura y un buen sistema de bicicletas públicas si no lográbamos hacer un cambio y transformar de alguna manera los hábitos de movilidad. Teníamos varias acciones como la biciescuela, juego de roles, estrategias muy comunicacionales, y entre ellas formulamos lo que hemos llamado nosotros los planes MES. Planes MES significa planes de movilidad empresarial sostenible, que se desarrollaron como una iniciativa de alguna manera conjunta de las dependencias de la entidad ambiental y movilidad, porque tiene 2 propósitos conjuntos. La reflexión que nos llevó, como muy bien lo decía Iván, la reflexión era un poco mirar el peso que tienen los viajes con motivo de trabajo, en nuestras ciudades. En el caso del Valle de la Aburrá se hacen 44 viajes únicamente de trabajo, cerca de unos 25 más con motivo de estudio, que terminan siendo unos viajes, digamos, con un patrón más o menos similar, pendulares, muy concentrados posiblemente en las horas pico. Y encontramos que de ese 44% de los viajes que se hacían con motivo de trabajo, el 34% se hacían en modos motorizados, es decir, en motocicleta y en automóvil, lo cual es superior a la participación general en la encuesta origen-destino. Los viajes en general que corresponden a modos motorizados, vehículo, automóvil y motocicleta en el Valle de la Aburrá corresponden al 25% en nuestra encuesta origen-destino. Y encontramos que el 36% de esos viajes eran viajes que eran no superiores a 5 kilómetros, por lo cual puede haber un gran potencial de hacer un cambio a modos más sostenibles, porque no son generalmente viajes muy largos. Entonces la pregunta que nos hicimos es ¿cuál es la responsabilidad o qué potencialidad tienen las organizaciones frente al impacto de sus del desplazamiento de sus colaboradores, teniendo en cuenta que tenemos un gran porcentaje de viajes hechos por razón del trabajo? Encontramos que hay muchos casos internacionales, encontramos muy inspirados en el caso francés,
donde parte de los recursos para el fortalecimiento y el financiamiento de los sistemas de transporte nace de un impuesto que se cobra a las empresas por la generación de viajes. Encontramos que había una gran potencialidad y que podíamos tener una gran posibilidad de hacer un proceso de transformación desde allí. Entonces, la reflexión a la que llegamos es, nosotros vamos a hacer mucho desde lo público para que la ciudad sea caminable, para que la ciudad sea amigable con la bicicleta. Como autoridad de transporte también trabajamos porque el transporte público tenga cobertura y alta calidad. Con eso, de alguna manera, trataríamos de vencer esa excusa de que la ciudad no tiene condiciones para la promoción, digamos, el mayor peso de los modos sostenibles. Y lo que decíamos era, seguramente no caminamos más, no usamos más la bicicleta o el transporte público, muchas veces nos dicen porque no hay condiciones, trabajamos para que haya condiciones, pero también puede pasar que haciendo mucho desde lo público para que la ciudad sea amable con la bicicleta, sea caminable y tenga una buena cobertura, puede pasar que las personas no quieran utilizar esos modos sostenibles. Entonces, creíamos que ahí había una gran potencialidad de cambiar hábitos y por eso los planes de movilidad empresarial sostenible se enmarcan en el componente o en el gran programa de promoción, educación y cultura. Entonces, nosotros definimos, es importante decirlo, esto de alguna manera también tiene un detonante o una etapa coyuntural que para nosotros es positiva. El Valle de la Aburrá viene desde hace 5 años sufriendo episodios críticos constantes de calidad del aire, lo que ha llevado a la implementación no solo de un plan integral de gestión de calidad del aire, sino a un plan operativo de atención de episodios críticos, que lleva restricciones vehiculares y una serie de acciones relacionadas con evitar emisiones, evitar viajes en modos más contaminantes. Entonces, en esa coyuntura, el área metropolitana adopta una resolución metropolitana que hace obligatorio a las empresas de más de 200 empleados ubicadas en nuestro territorio a formular e implementar un plan de movilidad empresarial sostenible o plan MES. ¿Qué buscan estos planes MES? Es una invitación a que las organizaciones reflexionen sobre el impacto de los viajes de sus colaboradores y que se comprometan a reducir a 2019, fue nuestra primera meta, el 20% de las emisiones causadas. Y eso se haría a través de la implementación de una serie de estrategias que buscamos facilitarían el cambio hacia hábitos de movilidad sostenible. No me voy a detener acá porque sabemos, Iván nos ilustró muy bien sobre para qué tener un plan organizacional de movilidad sostenible. Sabemos que es una estrategia muy poderosa para involucrar al sector empresarial e institucional en el cambio del modelo de movilidad de la ciudad. Es una herramienta de transformación cultural y podemos fomentar los cambios, podemos desde la fuente fomentar los cambios de hábitos en movilidad sostenible. Esas son las ventajas o la forma en que se benefician las organizaciones, los colaboradores y la ciudad en la implementación de un plan de movilidad sostenible. En el caso nuestro, planteamos que habría 3 grandes etapas para la formulación de los planes por parte de las organizaciones. Primero, el liderazgo y compromiso de la alta dirección, fundamental en una tarea de esta naturaleza. La segunda, la designación de un comité promotor o un promotor de la movilidad sostenible. Era muy importante que al interior de las empresas existiera un líder, que es una de las etapas más críticas, es convencer y lograr que este líder lo haga por convicción y sea el gran promotor al interior de la empresa de los hábitos de movilidad sostenible, que es uno de los grandes retos porque generalmente las organizaciones delegan esta responsabilidad en personas que tienen múltiples trabajos, generalmente en los departamentos de gestión humana, era uno de los recursos críticos que identificamos. Y el tercero, el proceso de formulación de los planes. Yo voy a pasar muy rápido por esto, pero creo que lo más importante para nosotros era entender que posiblemente el factor más crítico era no hacer un buen, es decir, cuando entramos a la posibilidad de promover o de promover en los colaboradores un cambio modal, tenemos que ser realistas. Es decir, si nosotros tenemos personas que viven a 10 kilómetros de la organización o de la sede de la empresa, no hay una buena cobertura de transporte público, o el viaje en transporte público es más costoso,
y más demorado, difícilmente lograremos que una persona pueda mudarse a modos como la bicicleta o como caminar. Entonces, partíamos de la base que necesitábamos o queríamos invitar a las empresas a que hicieran un buen diagnóstico de dónde viven sus colaboradores, a qué distancia, qué condiciones tienen, para saber cuál es su margen de maniobra y su posibilidad de éxito en la promoción de cada una de las estrategias. Entonces establecimos, hemos hecho con las empresas un buen trabajo, y en la guía que está publicada en nuestro sitio web ven un énfasis importante en hacer un buen diagnóstico y entender que el caminar será una buena estrategia para quienes vivan a menos de 1 kilómetro de distancia de la sede. Moverse en bicicleta es una posibilidad, una estrategia mucho más factible para quienes residen entre 0 y 5 kilómetros de la empresa. Y cuando superamos los 5 kilómetros podemos estar hablando de otro tipo de estrategias, como utilizar el transporte público o promover el vehículo compartido, otras estrategias como el teletrabajo. Entonces, las estrategias que ustedes encuentran en nuestra guía no son nada, no nos inventamos nada, sencillamente condensamos lo que para nosotros son las estrategias universales orientadas a cambiar el modelo de movilidad hacia un modelo de movilidad sostenible. Las estrategias para fomentar la movilidad activa, caminar y utilizar la bicicleta, estrategias para fomentar el transporte público, estrategias para racionalizar el uso del vehículo particular, estrategias para reducir el número de viajes y estrategias para promover el cambio cultural. En las estrategias para fomentar la movilidad activa, múltiples: promoción de los viajes a pie en caminata, instalación de cicloparqueaderos en las empresas, canaletas, duchas si es necesario. Sabemos que hay una tara, a una barrera todavía cultural frente al tema del sudor, y hay muchas personas que lo consideran como un obstáculo. Pues si la empresa lo hace, es una barrera menos. Bicicletas compartidas, reglamentación de la ley 1811, que en el caso colombiano es una ley que obliga a las entidades públicas a entregar a otorgar o a darle a sus colaboradores medio día de descanso remunerado por cada 30 días que lleguen a trabajar en bicicleta, y recorridos compartidos o diferentes incentivos. Las estrategias para fomentar el transporte público, la tarjeta de ciudad corporativa, es decir, que el sistema integrado de transporte tenga unos acuerdos corporativos con las organizaciones para reducir o para obtener descuentos en los viajes, distintos subsidios o información sobre rutas y paraderos. Racionalizar el uso del vehículo particular, promover rutas empresariales, todo el tema de carro compartido, regulación de espacios de estacionamiento y capacitación en conducción ecoeficiente. Estrategias para reducir el número de viajes, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, el smart working o el coworking, que está siendo muy poderoso, sobre todo para evitar el desplazamiento de las personas a sedes de las empresas lejanas a su lugar de residencia. O incluso nosotros, la última es un poco, somos todavía una ciudad pequeña donde muchas de las personas todavía acostumbran a ir a almorzar o a la comida, pues en términos mexicanos, a su casa, y encontramos que la promoción del almuerzo o la comida en el trabajo también puede ser una estrategia interesante para reducir el número de viajes. Y las relacionadas con el cambio de la cultura, que son los días, semanas, festivales de la movilidad sostenible. Ya con esto voy terminando. Sencillamente contarles las herramientas que tuvimos para la implementación de esta estrategia. La primera fue la resolución metropolitana, hacer obligatoria la adopción de los planes empresariales. Aquí tuvimos una discusión interna. Yo particularmente no era muy amiga de hacer los planes obligatorios, pero finalmente los hicimos un poco escudados en el tema de los episodios críticos de calidad del aire, y hoy tengo que decir que creo que es parte del éxito. Es decir, el haber hecho en el marco de los episodios críticos y de una situación particular que tiene nuestro territorio en relación con la conservación de la calidad del aire, ha hecho que las empresas realmente, sin mucho quererlo, se comprometan y empiecen a entrar en la formulación de sus planes. Con certeza sabemos que si de no haber sido obligatorio, estaríamos siempre con el número reducido de empresas que a raíz de procesos internos que tienen de responsabilidad social empresarial, de reportes de sostenibilidad, lo harían, pero quedarían muchas empresas por fuera de esta iniciativa. La exigencia de la autoridad ambiental, pero con un enfoque de gestión de movilidad, eso es muy importante. Y priorizar las organizaciones públicas y privadas de más de 200 colaboradores, es decir, no entrar
a querer abarcar todo el universo de empresas, sino empezar a sectorizarnos en cuáles son las primeras empresas que queremos atender, y esas fueron las empresas que eran más susceptibles de hacer el mayor número de viajes. La segunda herramienta fue la guía para la formulación e implementación del plan. Ustedes la encuentran publicada en la página web de nuestra entidad. Sencillamente contarles que aquí lo que quisimos hacer y a lo que teníamos muy claro es que estos planes, nosotros desde quienes somos entusiastas y trabajamos en el tema de la movilidad sostenible, es muy fácil entender qué es movilidad sostenible, qué hay que hacer para promover el uso de la bicicleta, pero estos planes los implementan, insisto, personal del Departamento de Gestión o de Talento Humano, que tiene muchas responsabilidades y no tiene ninguna sensibilidad en torno a la movilidad sostenible. Entonces la guía era un factor crítico para que esto fuera, nosotros en el argot o en el lenguaje colombiano le decimos coquito, es como una cartilla de lectura, es decir, de aprender a leer, Nacho lee, ¿no? Entonces tenía que ser algo muy didáctico, muy que quien lo tuviera entendiera qué significa eso la movilidad sostenible, qué es un plan de movilidad sostenible, por qué hacerlo, qué beneficio va a tener para la organización, pero sobre todo, cómo hacer un buen diagnóstico y qué tienen que hacer para que una empresa promueva la bicicleta, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa instalar un cicloparqueadero o un biciparqueadero? ¿Qué significa tener una flota de bicicletas compartidas? Entonces, es una guía en realidad muy didáctica, que incluso estamos en este momento en proceso de mejoramiento de muchas oportunidades que vimos ya en estos 3 años de implementación del programa, pero lo importante para dejarles es que debemos partir de la base que quienes van a formular los planes al interior de las organizaciones son personas que no tienen idea que es la movilidad sostenible, seguramente no tienen mucha sensibilidad sobre el tema, van a tratar de hacerlo por salir del paso, y esta es la gran oportunidad, no solo para enseñarlos, sino para entusiasmarlos y enamorarlos del proceso. La tercera herramienta fue la plataforma para la formulación, evaluación y monitoreo de los planes. Fue un desarrollo que hicimos al interior del área metropolitana con el sistema de información metropolitano. Las empresas hacen todas las encuestas origen-destino, porque es una base fundamental de la formulación de un buen plan, es decir, saber los colaboradores, dónde viven los colaboradores, a qué distancia. Tiene esta herramienta geolocalización de la residencia de los colaboradores y ellos pueden visualizar casi como un mapa de calor para entender cuántos colaboradores viven entre 0 y 1 kilómetro, cuántos entre 0 y 5 kilómetros, y así poder saber cuáles son las mejores estrategias las estrategias más factibles para implementar en su empresa. Esta herramienta digital tiene también el reporte y la entrega virtual del plan y tiene un modelo de evaluación y seguimiento de la presentación de los planes. La cuarta, gran herramienta que tuvimos, que era muy importante, era la sensibilización y acompañamiento a las empresas en toda la etapa de formulación. Siempre quisimos que esto no se convirtiera en un plan más que exige una autoridad y que las empresas subcontratan a un consultor para que lo formule y la entidad pública nunca lo evalúa y simplemente se guarda y se archiva, queda en los archivos de la entidad. Lo que quisimos es que fuera un proceso dinámico, donde las empresas terminaran siendo protagonistas del tema. Entonces le dimos mucha relevancia a todos los talleres de sensibilización con nuestro equipo de trabajo y al acompañamiento en vivo a las empresas en el proceso de formulación e implementación. Y la quinta herramienta fue la evaluación y sistematización. Sabíamos que lo más importante era poder tener una fuerza profesional al interior de la subdirección de movilidad de la entidad que fuera capaz de dar respuesta inmediata y que las empresas se sintieran acompañadas. Entonces, lo que hemos tenido es un equipo que ha hecho todo un proceso de evaluación y de acompañamiento a los planes y que nos ha permitido que no sea un plan muerto y simplemente para cumplir un requisito formal, sino es un plan vivo. Entonces, como resultado, contarles que al momento tenemos 292 empresas vinculadas con plan de movilidad empresarial en implementación, implementado. Es decir, esto es algo que no se agota, que sigue en proceso de implementación. Esto significa 342,000 colaboradores que están inmersos en esos planes de movilidad sostenible. Eso es un montón, pero en realidad es un montón.
Y tenemos ya el proceso de requerimiento a las empresas que no presentaron su plan, que son este 292 empresas corresponde más o menos al 40% del universo de las empresas obligadas. Entonces ya eso lo que hacemos es pasarlo a las consecuencias de requerimiento de autoridad ambiental. Y ya para terminar, sencillamente contarles que para nosotros era muy importante entender que el ejemplo empezaba por casa y el área metropolitana no podía hablar de planes de movilidad sostenible si no lo hacía al interior de casa e implementaba el suyo propio. Tenemos nuestro propio plan de movilidad empresarial sostenible que está comprometido en promover los viajes de movilidad activa, el transporte público, compartir los vehículos y evitar los viajes. Un poco paso rápidamente por esto. ¿Qué hicimos? Hicimos nosotros, yo les dejo aquí el link porque creo que seguramente compartirán la presentación para no gastar más tiempo aquí, pero sencillamente lo que hicimos desde la área metropolitana fue adoptar un plan, una serie de estrategias orientadas a promover el uso de la bicicleta, el llegar caminando al trabajo, el utilizar el transporte público. Tenemos como herramienta fundamental una aplicación que se llama AppyMotion, que es una aplicación desarrollada por una empresa, digamos, pública en Colombia. Les dejo el link para que puedan acceder a la aplicación. Es una aplicación que permite el registro de viajes de trabajo y la asignación de puntos por cada viaje que se haga en movilidad sostenible. Entonces, lo que planteamos es que cada vez que un colaborador registre un viaje de movilidad sostenible, tiene unos puntos, ¿cierto? Si es un pasajero, lo que sería la moto compartida, tiene un punto. Si tenemos un pasajero en carpooling, 1.5 puntos. Y así sucesivamente subiendo. Si utiliza transporte público, 3 puntos. Si llega en trabajar en bicicleta, 4.5 puntos. Y si llega caminando, 5 puntos. Un poco lo que trata de emular esto es la pirámide invertida, dándole mayor prioridad a los modos de transporte más sostenible. Esos puntos se computan cada trimestre y le permite a los colaboradores de la organización quedar en 3 categorías. En una categoría junior, que es acumular entre 100 y 300 puntos, máster y senior. Y esos puntos son canjeables por una serie de alternativas que ofrecemos, que son bonos de supermercados, boletas de cine con crispetas para 2 personas, almuerzo en un buen restaurante de la ciudad y cosas que sean fundamentalmente experiencia para los colaboradores y que ellos puedan redimir cada trimestre. Muchas estrategias de promoción, todas las semanas estamos con el operador de la plataforma, que es nuestro aliado en el proceso, promoviendo el uso. Sabemos que lo más importante sobre todo eso es el ejemplo, entonces el compromiso de la alta dirección de llegar en bicicleta, de caminar, ha sido muy importante. Hemos creado una estrategia que llamamos los embajadores, donde visibilizamos a aquellas personas que utilizan modos de transporte sostenibles y hacemos esto constantemente. Hacemos un evento cada trimestre para la premiación de todos los colaboradores y la visibilización de los buenos ejemplos. Como consecuencia de la implementación, llevamos 1 año y medio en la implementación de nuestro plan al interior del área metropolitana. Hemos logrado una reducción de 44% del total de emisiones de CO2. Bueno, ese es un poco lo que les quería contar. Disculpen un poco la extensión, pero creo que valía la pena presentar todo el proceso. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Dale. Pues entonces, primeramente, felicitaciones a Viviana, que me quedé muy interesado en saber más acerca de la política de Medellín. Tengo muchas preguntas, pero creo que tengo que presentar primero para después preguntar algo a ti. Pero me parece un gran ejemplo que debe ser seguido por otras ciudades. Bien, entonces, primeramente, perdonen mi portuñol, pero ya hace un rato desde que hice mis clases de español, entonces que a veces, bien, ya saben. Gracias a Iván y equipo por la invitación para presentar acerca un poquito de todo que ya hicimos acá en Brasil acerca de movilidad organizacional. Bien, entonces, esta parte de introducción creo que puedo pasar bien rápido, pero
cuando nos despertamos y desayunamos, entonces para quien al menos no tiene un hijo, que el primer problema que tiene es como el atasco cuando salen de casa hasta el trabajo. Entonces, ese es el escenario de todas las mañanas y también de todas las tardes cuando volvemos a casa. Entonces, al menos para quien va en coche hasta el trabajo, el segundo gran problema es dónde vaya a parquear cuando llegas al trabajo. Pero cuando las personas piensan acerca de los problemas de movilidad, rápidamente como que asociamos a imagen del poder público la solución de todos los problemas, porque es el poder público quien está responsable por poner la infraestructura de la ciudad, las rutas de transporte colectivo, pero o que muchas veces no percebemos es que también es responsabilidad de las organizaciones, tanto públicas cuanto privadas. ¿Y por qué enfocar en los viajes de trabajo? Bien, al menos en Brasil, como 50% de todos los desplazamientos son motivados por trabajo. Como si añadimos el porcentaje de estudios, llegamos hasta 80%. Entonces, son porcentajes muy parecidos con en México, como Iván presentó antes. Y la movilidad organizacional tiene como premisa que aunque las organizaciones no puedan determinar cómo se desplazan las personas hasta la oficina, ellas pueden sí estimular el uso de modos más sostenibles, así como Viviana ya habló en su presentación. Y un otro escenario es posible cuando las empresas como ponen o adoptan estrategias de movilidad organizacional. Entonces, puede ser el autobús fletado, como una vez invitamos a alguien de Microsoft para Brasil para poner acerca de que hicieron allá en Seattle y como tenían un autobús fletado donde incluso podrían ir jugando el Xbox hasta el desplazamiento a la oficina de Microsoft. También pasa por el teletrabajo, el incentivo a los aventones, carpooling, pero para garantir el cambio de hábitos, como habló Viviana, es esencial el marketing, es esencial reconocer al empleado, a las personas que cambian sus hábitos de desplazamiento y adoptan modos más sostenibles de transporte, porque solamente así es posible hacer con que ese cambio, esa experiencia de se desplazar en un otro medio más sostenible sea adoptado después de eso. Entonces, hay beneficios para las personas, entonces, calidad de vida, así como Iván ya habló antes. Hay también beneficios para la región, entonces, reducción de los atascos y tal. Y también para las organizaciones, entonces, como el aumento de la productividad, la retención de talentos y reducción de la rotatividad. Algo ahorita que pasa mucho es que como la nueva generación, ¿sí? El X o la generación Z que tiene, pues que, ¿cómo puedo decir? Que es más preocupada con las cuestiones de calidad del aire, del medio ambiente, entonces también buscan como organizaciones que tienen un propósito, una misión, entonces, y quieren otros beneficios, no solamente el parqueadero en la oficina o la gasolina, pero también como, es decir, también buscan como el teletrabajo, poder trabajar de casa o en los coworkings. Entonces, pero bien, ya hablamos mucho acerca de la teoría, pero ¿qué están haciendo acá en Brasil? Entonces, WRI Brasil como apoya a startups de movilidad urbana y corporativa también, a cómo trabajar más con las empresas. Entonces, hay una como de Aventón, que hoy ya trabaja con más de 20 empresas en Brasil y acá traigo un ejemplo de resultados en un año, como que
en una empresa con más de empleados, 1000 empleados de São Paulo, del ramo de la tecnología. Después de un año, como lograron hacer más de 1000 aventones realizados y reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y a reducir las plazas de estación de parqueadero en la empresa. O como un app de bicicletas que también hace como una gamificación de lo desplazamiento y después está implementada en una empresa de mercado financiero. Entonces, mercado financiero tiene que ir, también puede adoptar estrategias que incentiven a la bicicleta. Entonces, como después de 6 meses hubo como 0 accidentes, que es una de las mayores preocupaciones de los recursos humanos, y como muchos desplazamientos durante esos 6 meses. Y algo que siempre que hicimos como un diagnóstico de movilidad organizacional en las empresas, hacemos como encuestas con los empleados, por supuesto. Y siempre queda que ellos siempre les toca que la iniciativa es muy valiosa porque usualmente como las empresas no están preocupadas en cómo ellos se desplazan hasta el trabajo y solamente de la puerta para dentro de la oficina y no hasta la puerta de la oficina. Entonces siempre les parece como increíble que la empresa está se preocupando con el tema de la movilidad y cómo ellos se desplazan hasta allá. Pero ¿cómo pueden entonces las ciudades incentivar la adopción de la movilidad organizacional? Creo que acá Viviana ya habló mucho acerca de eso, de las políticas públicas, de cómo está estructurada la política pública de Medellín, pero acá rápidamente, ¿cómo se puede adoptar ese tipo de políticas que tienen usualmente como carácter voluntario o obligatorio para organizaciones que se encuadren en un determinado criterio? Y eso ya está como en diversos países de Europa y también diversas ciudades de Estados Unidos, y hay como muchas políticas vigentes ahorita. Usualmente tiene que poner algunas metas que pueden ser de incentivo a los medios más sostenibles de transporte o puede ser también como reducción de las emisiones o un porcentaje de automóviles con un único ocupante. Y también tiene que tener claros los criterios de aplicabilidad, como, ¿es para todas las empresas o apenas las nuevas? ¿Cuál es el número mínimo de empleados que tiene que haber en la empresa? ¿O es más pelo número de plazas de parqueadero? Entonces, la política puede prever como incentivos de reconocimiento por el rendimiento o la creación de un sello, o también el apoyo del sector público en la implementación de la medida o acción, pues, ¿cómo puedo decir? Pero apoyar en la elaboración del diagnóstico. Y algunas sanciones también pueden estar previstas, como el name and shame, que es algo que a los americanos les toca mucho hacer eso siempre, y una denegación de licencia para expansión. Entonces, quiero expandir mi oficina, pero si no tiene el plan, entonces que no puedes. O cobrar multas en el último caso. Entonces acá como traigo un ejemplo de Seattle, que allá tienen como el Commute Trip Reduction Program, que ya está establecido hace mucho tiempo, que tiene como principales objetivos como reducir las emisiones, la congestión y el consumo de energía. Y tienen como metas que varían de acuerdo con la ubicación de la empresa. Entonces, si está cerca del centro de la ciudad, tienen que tener un porcentaje menor de viajes en coche, pero si están más lejos del centro de la ciudad, pueden tener un porcentaje un poco mayor en coche, pero cambian de acuerdo con su ubicación. Y como criterio de aplicabilidad es obligatorio para las organizaciones con más de 100 empleados. Usualmente, la mayoría de las políticas de movilidad organizacional es decir, que es como 200 empleados, como el caso de Medellín. Y el alcance ahorita de la política de Seattle es como 250 organizaciones que impactan casi 200,000 personas en la ciudad.
Pero ¿cómo está estructurada esta política? Entonces, hay como poder público que establece la política, los objetivos, metas y criterios y da un aporte a las eso. Hay la agencia de tránsito que hace todo el monitoreo, el cumplimiento de la política y también provee el soporte técnico a las organizaciones. Y hay las organizaciones que desarrollan el plan y atienden a la ley implementando acciones de movilidad organizacional. Entonces, como Microsoft, Amazon, Boeing, las tres, la sede está, el headquarter está en Seattle. Y hay también allá una institución que se llama el Transportation Management Association, que es como el tercer sector y o un grupo de empresas, una asociación que gestiona programas de movilidad y cómo hace ayuda en la elaboración también y en los contratos con startups de movilidad urbana. Bien, entonces, ¿qué ha logrado Seattle? En los últimos 4 años, 7 años, como ha aumentado el número de empleos allá en el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo también ha disminuido el porcentaje de viajes en coche con un solo, con una persona solo manejando. Acá también es más un poco acerca de lo que ha logrado Seattle. Entonces, aumentó el porcentaje en transporte colectivo y disminuyó en coche. Pero creo que el resultado más expresivo de la política es la inversión que el poder público, que las empresas hacen para la movilidad más sostenible. Entonces, como por año, hay una inversión de más de 100 millones de dólares por parte de las empresas que están participando del programa, que eso es sensacional. Y ¿qué hicimos por acá en Brasil? Que además de los diagnósticos y del monitoreo y acompañamiento y desarrollo de planes de movilidad urbana con empresas de São Paulo, Belo Horizonte y Curitiba, también hemos logrado como implementar un guión de gestión de la movilidad en la ciudad de Belo Horizonte, que está vigente desde octubre de 2016. Entonces, que apunta algunas directrices que deben cumplir los nuevos emprendimientos de la ciudad y que es válido para escuelas, universidades y organizaciones con más de 200 personas, así como es la de Medellín. Y hasta ahorita, como no es mandatorio o obligatorio que las empresas desarrollen los planes de movilidad organizacional, es totalmente voluntario. Y el impacto hasta ahorita es como 3 empresas que ya impactan como casi 40,000 empleados impactados con eso. Bien, además de las políticas de desarrollo a planes de movilidad organizacional, también en Brasil se adopta mucho los sellos de empresa amigas de las bicicletas, que ya están presentes en algunas ciudades brasileñas, pero es más destinado al marketing y comunicación de las organizaciones, que algunas, aquellas que ofrecen a sus empleados y clientes estacionamientos o baños o duchas, armários, vestuarios, ellas tienen el derecho de poner en sus materiales de comunicación el sello de que ella es una empresa amiga de la bicicleta. Entonces, más para comunicación de la empresa. Entonces, pero bien, ya hablamos de la teoría y de cómo el poder público puede desarrollar las políticas públicas, pero ¿cómo hacer planes de movilidad organizacional para las propias empresas? Entonces, creo que acá en estos 5 años que WRI Brasil ha trabajado con el tema, desarrollamos el paso a paso para la construcción del desarrollo de un plan de movilidad corporativa, que son creo que son los mismos pasos que Iván ha presentado antes. Y también tenemos como un guión con las estrategias que las empresas pueden adoptar, donde tenemos como algunas dudas frecuentes que las empresas tienen, cases de suceso y también como qué acciones abajo de cada una de estas 7 estrategias pueden ser adoptadas por las empresas.
Bien, al fin de todo, se trata de un cambio cultural donde la responsabilidad por la mejora de la movilidad urbana no es solamente del poder público, pero también de las empresas que tienen un gran percentual de viajes a trabajo, pero también de las propias personas o de los empleados, personas que tienen que estar abiertos a experimentar otras formas de se desplazar hasta la oficina, porque porque no adianta como hay ciclovías y la empresa tiene parqueaderos para bicis, si las personas no están abiertas a experimentar otros modos de transporte para se desplazar. Entonces, bien, creo que es eso. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Queremos agradecerles mucho porque fueron una parte importante de la inspiración que tenemos para nosotros. Vamos a hacer unas preguntas. Tengo una que es para quien la quiera contestar. La promoción y limitación de las motocicletas, ¿cómo entra en la movilidad sustentable? ¿Quieres tú decirle, Iván? Sí, bueno, un poco lo que veíamos ahí es, de acuerdo con base en el diagnóstico de las organizaciones, se puede saber si están más orientados al auto particular o a las motocicletas. Sin duda, un poco el mensaje que nos han dado los panelistas y que vemos dentro de la movilidad sostenible es que deseamos modos no motorizados, modos más activos, modos más de transporte público que modos de transporte individual privado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues buscamos incentivar esto, ¿no? Muchas gracias. Es una pregunta para Viviana. Las encuestas OD que hacen las empresas son un formato estandarizado que procesa y revisa las autoridades, o las autoridades solo revisan y las empresas aplican, o solo las empresas aplican y procesan. ¿Cómo es esto? No, mira, nosotros en el módulo o en la plataforma que tenemos para diligenciamiento de los planes de movilidad empresarial sostenible que está en la página web, cuando una empresa está obligada a la presentación de los planes, accede al módulo de formulación del plan y ahí diligencia la encuesta. Tiene ese módulo de diligenciamiento de la encuesta. Nosotros establecimos los parámetros y las preguntas que debían hacerse. Está mucho más, cuando iniciamos el plan lo hicimos de una manera un poco más intuitiva. Posteriormente, como nosotros también como entidad hacemos la encuesta origen-destino para la ciudad, tratamos de ajustar metodológicamente y que fuera un poco más cercana los parámetros de la encuesta origen-destino de las empresas a la encuesta origen-destino de la ciudad, y las empresas deben diligenciarlo en ese formato, en esa plataforma que tenemos dispuesto para ello, y se sistematizan y se pueden visualizar los resultados en línea. Perfecto, muchas gracias. Y por último, ¿conocen universidades que estén implementando este tipo de planes, tanto para sus estudiantes como para sus trabajadores? Sí, de hecho, nosotros tenemos aquí varias universidades que ya se encuentran en el proceso de implementación. Este año hicimos un reconocimiento a los planes más destacados de movilidad sostenible, y de hecho una de las empresas reconocidas fue una universidad, que es la Universidad de AFIT de Medellín. Ellos no solo han implementado estrategias para sus colaboradores, sino que han trasladado eso a los estudiantes, plataformas, aplicaciones web para compartir viajes en auto, la implementación de cicloparqueaderos o biciparqueaderos cerca a los lugares, a los salones de clase. Hay incentivos a los trabajadores por el uso de la bicicleta materializados en descansos remunerados o en algunos elementos como los vimos en el plan de movilidad empresarial sostenible del área metropolitana. Sí, y nosotros realmente compartir un poco que bajo la experiencia del programa pasado, que se llamaba Óptimo, un programa que buscaba hacer diagnósticos y planes de movilidad sostenible con algunas empresas privadas, trabajamos con la Ibero aquí en México, y básicamente el resultado principal fue que se lograron optimizar las rutas de transporte que ya ofrecía la universidad de manera gratuita,
logrando entonces tener un incremento, bueno, más bien un cambio modal de 20% de viajes que se realizaban anteriormente en auto particular hacia las rutas de transporte. Eso ha sido parte de los resultados. Yo nada más, finalmente, nuevamente agradecer muchísimo a Viviana y a Guillermo. Realmente han sido una inspiración para nosotros en la elaboración de las guías y de los casos. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Hay muchísimo que aprender de sus experiencias. Y también pues yo les agradezco Iván, Diana, Mercedes y a todo el equipo porque pues este es el último webinar del año. Les agradezco a toda la audiencia su participación en este webinar y su asistencia a los demás webinars que hemos tenido en la programación de 2019. Esperamos seguir contando con su participación y con su interés el próximo año. Finalmente, y con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Y si quieren conocer más sobre nuestra oferta de capacitación o ver los videos de los webinars pasados, así como las presentaciones, les invito a que se registren en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y pueden también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter estamos como @WRI_ciudades. En nombre del equipo de WRI México, les deseamos felices fiestas y agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante tener la posibilidad de contar y de compartir esta experiencia. Insisto, creo que para nosotros fue un proyecto que nació y posiblemente en su momento no veíamos el gran potencial que tenía. Creemos hoy firmemente que es una de las herramientas más poderosas que podemos tener para realmente consolidar y avanzar en el cambio del modelo de movilidad de nuestra ciudad. Muchas gracias por permitirnos contar y pues a disposición de todos los que quieran tener preguntas, información adicional, lo pueden encontrar en nuestra página web en el módulo de planes MES. Gracias, Vivena. Seguro vamos a seguir contando con la participación de ustedes el próximo año y con todos los temas tan interesantes que están trabajando en el Valle de Aburrá. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo. Muchas gracias, Valeria. Un abrazo. Un abrazo.